Aleluya, bendito es el Señor. Gracias, Dios. Vamos a compartir este mensaje que hoy Dios nos envía. Hemos puesto por título Los consejos de un buen padre. Vamos a hablar de consejos que un padre muy bueno nos da a nosotros y están en su santa palabra. Sabemos que todos aquellos que tenemos hijos queremos educarlos, orientarlos, ayudarles a que vivan lo mejor que se pueda, de una manera lo más holgada posible, en justicia y en paz. Y siempre los padres buscan maneras de enseñar a sus hijos. Muchas veces los hijos no quieren comprender que los padres anhelan lo mejor para ellos. En su mayoría, yo sé que hay excepciones, hay padres que son todo menos padres, no hacen nada de lo que debieran hacer a favor de sus hijos. Muchos hacen lo contrario, los maltratan, los acaban, los violan, los abusan. Pero cuando un padre es consciente, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y veamos algunos ejemplos de consejos, pero en este caso voy a hablar no solo para los hijos nuestros, sino que vamos a ver también lo que el Padre de toda la creación quiere que hagamos nosotros, sus criaturas, y qué sucede cuando no hay obediencia a lo que Él dice que puede suceder. Quiero comenzar a leer y le pido por favor que me ayuden y que vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Leamos los versículos 1 al 4. Los consejos de un buen padre. Dice la palabra: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Un padre casi suplicándole a su hijo que lo oiga, que le entienda, que le ponga atención a lo que le está diciendo. Y aquí tenemos a Salomón recordando que él también fue hijo de su padre David y que su padre le daba consejos a él. Y dice: delicado y único delante de mi madre. Cuando yo veía esa expresión, recordaba la manera en que llegó Salomón aquí a la tierra. Fue después de que David tuvo este acto de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y mandó a matar a Urías en la guerra. Y luego que Natán se le apareció a él, que Betsabé tuvo un hijo y murió este hijo, Dios dijo, le iba a consolar y le iba a dar otro hijo a Betsabé de David, y ahí salió Salomón. Y dice que Salomón era único y delicado. Su madre lo atendía demasiado bien. Y David, aunque tenía otros hijos, nos dice aquí, siempre estaba pendiente de Salomón y le aconsejaba. Y iba donde él y le hablaba palabras verdaderas a su hijo. Muchas veces los padres queremos que nuestros hijos pongan atención. Y hay un clamor como este: escucha, hijo, hija, lo que te dice tu padre. Escucha, es por tu bien. Dice el verso 5, dentro de los consejos que le daba: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá.
Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y recordamos también que cuando Salomón tomó el reino, la Biblia dice que un día Dios se le apareció en sueños y le dijo a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Sí recuerdan? Diríamos: Dios, pídeme a mí también que te diga. Ya verás. Pero Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió buen juicio para poder hacer justicia en el pueblo. Eso pidió Salomón. Y a Dios se le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y le dio sabiduría, le dio buen juicio, y le dio riquezas, y le dio honra también. Pero se llevó del consejo de su padre, que decía: pide sabiduría, busca la sabiduría, quiere la sabiduría. Y si hay un consejo importante que Dios nos dice a nosotros como sus hijos hoy en día, es que seamos sabios. Y hay dos clases de sabiduría, dice la Biblia. Hay una sabiduría de este mundo, que normalmente es necedad delante de Dios, y hay una sabiduría de lo alto, la cual se percibe en el Espíritu, se recibe en el Espíritu, y se viene a nosotros por medio de revelación del Espíritu, una sabiduría de Dios. Y la Biblia dice aquí, el versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Esta sabiduría. ¿Qué pasa con aquellas personas que no manifiestan esta sabiduría de Dios? Personas que aunque vean venir problemas, aunque les anuncien dificultades, no creen. Son necios. Vaya por favor ahí mismo en Proverbios, el capítulo 10, versículo 6, hasta el versículo 9 voy a leer. Aquellos que menosprecian la sabiduría, aquellos que menosprecian el consejo, aquellos que menosprecian el mandamiento, ¿qué les pasa a ellos? Dice Proverbios 10:6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones si eres justo y violencia si eres impío. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Si eres sabio de corazón, vas a recibir los mandamientos de Dios. El verso 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y quiero enfocarme ahora en este versículo. El que camina en integridad anda confiado, y el que pervierte sus caminos, dice, será quebrantado. ¿Qué es caminar en integridad? Esa palabra integridad es muy fuerte, es muy exigente. Cuando hablamos de la palabra íntegro, quiere decir que no tiene nada dañado, nada torcido, nada mezclado, es totalmente puro, es íntegro. El que camina en este tipo de integridad, dice la Biblia, anda confiado. El que pervierte su camino será quebrantado. Pervertir el camino significa que una vez fue bueno y dejó de serlo y cogió el camino equivocado. Pervirtió su caminar. Será quebrantado. Va a venir problemas. Y cuando la Biblia nos habla a nosotros de darnos consejos, es para evitar ser quebrantados. Es para que tengamos la bendición de Dios. Es para que caminemos en esta tierra con seguridad. Caminar perfecto, eso es pedir demasiado, diríamos. Y es verdad, es pedir demasiado tal vez. Porque estamos en una sociedad muy corrupta, muy corrompida. Estamos en medio de una generación donde se tiene muy en poco, casi en cero, lo que es el mandamiento de Dios, lo que son los principios de Dios.
Y normalmente las personas están viviendo a su manera, a su manera. Yo quiero ir en la palabra a un ejemplo muy terrible, este ejemplo. Está en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, y voy a hablarles un poco de lo que pasó en el tiempo de Noé y cómo esto tiene que ver o tener repercusiones con nosotros hoy en día, que estamos en este siglo XXI. Dice Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha maldad, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Analicemos ese versículo y compáralo ahora con la sociedad hoy en día. Sabemos que todas las sociedades tienen parte de este versículo, que son malas en muchas cosas, pero la sociedad de hoy en día que se ha apartado de Dios prácticamente a nivel mundial, donde el mismo cristianismo está en un nivel muy bajo en medio de la sociedad, muy poco se respeta el cristianismo hoy en día, muy poco se respeta lo que Dios puede enseñarnos. Dice aquí, repito el verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Wow. Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que cuando toda la tierra está pervertida, hay un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios? ¿Por qué? ¿Qué puede tener ese hombre que no tenían los demás? ¿Qué hacía ese hombre que no hacían los demás? ¿Y qué no hacía ese hombre que sí hacían los demás? ¿Qué lo diferenciaba? Para que la Biblia nos diga a nosotros que Dios decide hacer un juicio en la tierra, pero que sin embargo hay alguien que le llama la atención, y este alguien recibe gracia de parte de Dios. La Biblia una y otra vez nos dice que Dios es justo. Dios no tomará por inocente al culpable, pero no castigará al justo junto con los culpables. Él es justo. Y aquí tenemos un gran ejemplo con Noé. Dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí tenemos la clave. Noé, dice, era perfecto en sus generaciones. Otra traducción dice, entre los hombres de su tiempo. ¿Será que se puede ser perfecto en medio de una total imperfección? La Biblia dice que sí, que Noé fue así. ¿Será que alguien puede ser justo en medio de una sociedad totalmente injusta? La Biblia dice que sí, que Noé fue justo. ¿Será que se puede caminar con Dios cuando todo el mundo se burla de Dios? Ponen a Dios como que no es nada. La Biblia dice que sí, que Noé era un hombre que caminó con Dios, que respetaba a Dios, que honraba a Dios, que lo buscaba, que fue hecho amigo de Dios, caminaba junto con Dios, estaba de acuerdo con Dios. La Biblia dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Quiere decir que Noé estaba de acuerdo con Dios aún en la manera de Dios percibir la generación,
en que Noé vivía, que era totalmente impía, pero Noé halló gracia. Dice el verso 10, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Voy a saltar al verso 18, le dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Un juicio de Dios. La Biblia habla de que vendrán juicios de Dios sobre la tierra. La Biblia habla de que se están esperando sobre este mundo cosas terribles. Usted lee el libro de Apocalipsis y se asusta. Usted mira las cosas que Dios menciona allí que se han de aplicar en este tiempo no muy lejano por las señales que ya están cumplidas, las señales que la Biblia ha dado. Y decimos, Dios, ¿de verdad que tú vas a traer juicio a la tierra? Pero mira cuánta gente hay, cuántos niños, cuántas personas buenas, cuántas personas que te buscan, que te aman. ¿Vas a traer juicio a la tierra? Llegará el tiempo donde Dios castigará al impío. Pero así como pasó con Noé, Dios le dijo a Noé, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos no padecerán la ira que vendrá sobre la tierra y sobre los impíos. Con ustedes voy a hacer un pacto diferente. Esto a nosotros nos habla de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y también de que vale la pena seguir los principios de Dios. Vale la pena entenderlos, buscar la sabiduría de lo alto, porque es cierto que estamos viviendo en tiempos donde la mayoría de personas ofende a Dios de una manera terrible. Usted mira los medios de comunicación, las películas, las noticias, las revistas, los periódicos, la gente en la calle, lo que habla son palabras normalmente ofensivas delante del Dios Santo, delante del Creador de la humanidad y de toda la tierra y toda la creación. Pero nos damos cuenta que Dios está mirando en la tierra en medio de una sociedad corrompida totalmente, está buscando corazones de personas que andan con Él, personas que andan buscándole a Él, que lo respetan a Él, personas que como Noé hacen la diferencia en su manera de vivir, en su manera de ser. Y estas personas, cuando Dios las encuentra, Dios dice, lo que viene sobre la tierra no será para ti. Y no solo no será para ti, sino que tu esposa, tus hijos, la familia de tus hijos, los voy a proteger por causa de ti, por causa de lo que has hecho, por causa de lo que estás viviendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y nos trae paz a nosotros. Y es cierto, los hijos de Noé no eran justos, solo Noé era justo en ese tiempo. Pero Dios, por causa de la justicia de Noé, extendió su misericordia a sus hijos, a la esposa y a las esposas de sus hijos. Y dice la Biblia que vino el castigo, dice la Biblia que vino el diluvio, dice la Biblia que Dios acabó con todo lo que respiraba en la tierra, menos ellos que se salvaron en esta arca que edificó Noé. Nosotros relacionamos esta historia también. Dios habla aquí de que iba a hacer un pacto con Noé y lo hizo. Recordamos aquel pacto glorioso que Dios hizo por medio de Jesucristo, que viene a ser para nosotros esta arca de salvación en medio de este tiempo terrible en que estamos viviendo.
Cómo Jesucristo fue el único perfecto sobre todos los perfectos que vivieron en la tierra. Y Jesucristo, por medio de su sangre en su propia carne, llevó a cabo aquel famoso pacto que Dios había ya prometido a la humanidad. Jesús también nos libera a nosotros que estamos en Él. Pero volviendo a Noé y a sus hijos, después que se terminó el juicio, que llegó el tiempo de ellos salir afuera, yo voy a ir al capítulo 9, versículo 18. Génesis 9, 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y nos añade algo ahora: y Cam es el padre de Canaán. Cam es el padre de Canaán. Verso 19 al 22. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Santo. Acaban de salir de un juicio. Este hijo menor, dice, se burla de su padre que se emborracha, no lo respeta. Acuérdese que los hijos estaban viviendo en medio de una sociedad corrompida, influenciados no por el internet, no por la televisión, no por lo que tenemos hoy en día, pero en su tiempo había muchas cosas también que los hacían a ellos ser depravados. Y estos hijos también que fueron salvos por la gracia de Dios, por medio del pacto que Dios hizo con su padre, estos hijos todavía no conocían muy bien lo que Dios quería de ellos. Y tenemos aquí a este hombre, a Cam. Cam ve la desnudez del padre, no honra a su padre, no respeta a su padre, se burla de su padre. Y la Biblia dice que que Noé declaró una maldición, no solamente sobre Cam, sino sobre Canaán, su hijo. Nos preguntamos, ¿por qué a su hijo, si su hijo no fue el que ofendió? Maldijo al hijo. Dijo que el hijo tendría que ser esclavo de los otros hijos. Y si nosotros sabemos la historia, la Biblia dice que la tierra prometida era la tierra que poseía Canaán, camino a Canaán, vamos. Esta familia fue maldita y al final fue echada de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque no supo honrar a su padre. Yo quiero ir al libro de Deuteronomio, capítulo 5, por favor. Deuteronomio capítulo 5. Allí Dios nos vuelve por medio de Moisés a recordar lo que son los 10 mandamientos. ¿Recuerda el proverbio que leíamos al principio? Oye, hijo mío, los mandamientos. Pon atención a las palabras que yo te digo, para que te vaya bien. Porque los impíos serán destruidos. Los que se descarrían de sus caminos serán quebrantados, pero los justos recibirán la bendición de Dios.
Los 10 mandamientos están en la Biblia no solo para leerlo, sino para cumplirlos, para obedecerlos, para que los atesoremos, los apreciemos, porque los mandamientos traen vida a nosotros. Y dentro de esos mandamientos está el 5º mandamiento, que es el versículo 16. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandato, hermanos queridos. Quizás Cam no estaba contento con Noé. Quizás Cam había sido muy influenciado por los vecinos, por las personas inmundas que le rodeaban. Pero esto no quitaba que Cam tenía la responsabilidad de honrar a su padre. Igual nosotros, quizás nos ha tocado vivir en un medio que no es el mejor. Quizás aún nuestros padres terrenales no actuaron de la mejor manera con nosotros. Pero la Biblia nos manda a honrar padre y madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad y que Dios ha dicho que va a darte larga vida y hará que te vaya bien en la tierra, cuando tú decidas obedecer este mandamiento y dar honra a tu padre y a tu madre. La honra no es un pago porque me hizo algo bueno. La honra no se puede odiar porque no me trató bien cuando pequeño. La honra se tiene que dar por causa de quien Él es y ella es. Los 2 seres humanos que Dios utilizó para traernos a nosotros a la tierra. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Hónrale. Piensa en maneras en que puedes honrarles a ellos. Si los tienes contigo. Si tienes tu padre contigo, busca la manera de hacerle que se sienta bien contigo. Hónrale. Hazle sentir que le amas, que lo aprecias, que es muy importante para ti. Busca maneras de hacerle sentir agradado a tu lado, contigo. Hónrale. Si ya lo perdiste, su memoria delante de Dios, hónrala. Si hay cosas que hiciste que le desagradaron por enojo, por represalia o como fue contigo, tienes que poner eso a un lado. Y más bien decidir obedecer este mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres la bendición? Dios te está poniendo una condición. A veces es duro. Hay personas que me han dicho cosas que han vivido de sus propios padres, violaciones de su propio padre, cosas terribles que han vivido. Y hay todo menos amor, menos honra, ni siquiera le quieren pensar. Pero Dios dice, hónrale y deja que Él haga la justicia. Perdónale en tu corazón porque Él tiene que darle cuentas a Dios algún día. Más bien decide tú no tener esa carga contigo y honrar a tu Padre que Dios permitió que te engendrara para que estés aquí en esta tierra. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 1 y 2 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Tenemos que enseñar la palabra, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay un mandato, hermanos, que no es para obedecer una vez al año. No es un mandato para obedecer cuando yo esté contento, feliz y crea que todo está bien. Es un mandato para obedecer cada día del año. Yo no debo robar ningún día, no debo matar ningún día, no debo deshonrar a mis padres ningún día, no debo codiciar los bienes de los demás ningún día, no debo ofender a Dios postrándome ante ídolos ningún día. Todos los días tenemos que guardar todos los mandamientos de Dios, todos los días, para que nos vaya bien en la tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dice el versículo 4, voy a saltar: oye Israel, o tu nombre, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros los padres primero practicáramos el amor a Dios, ¿cómo puedo yo amar más a Dios? Y una vez que lo practico, busco maneras ahora de enseñarlo a nuestros hijos. Nosotros padres tenemos que practicar amar a Dios y ser modelo, ejemplo a nuestros hijos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Quiere decir que nuestro carácter será moldeado por nuestro amor a Dios. Quiere decir que nuestras reacciones en la vida, decisiones en la vida, prohibiciones a nuestros hijos serán basadas en nuestro amor a Dios. Y ellos, nuestros hijos, aunque no estén de acuerdo con nuestro proceder, por lo menos sabrán que amamos a Dios y sabrán que queremos honrar a Dios y que queremos vivir de una manera agradable delante de Dios. Y les seremos a ellos por ejemplo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos no solamente con palabras, pero de hecho, en verdad. Ellos vean que yo amo y le digo, tienes que aprender a amar a Dios. ¿Cómo lo amo? ¿Diciéndole que te amo? No, tomando decisiones que agradan a Dios. Viviendo vida justa en medio de una sociedad corrompida. Viviendo diferente a los demás. Aunque se burlen de ti, no importa. De Noé se burlaron. Haciendo una arca, va a caer un diluvio. Diluvio, este está loco. Síganse burlando. Yo sé que Dios me habló y Él cumplirá lo que dijo. Y Él siguió y fue diferente a los demás. Nosotros también podemos amar a Dios en medio de una sociedad que aborrece todo lo que es de Dios. Podemos ser diferentes. Podemos tener la Biblia, atesorarla, vivir lo que ella dice que debemos vivir, creer lo que ella dice que es la verdad y dejarnos guiar por esta palabra y demostrarle a Dios que de verdad lo amamos con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y enseñar y ayudar a nuestros hijos. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, tus hijos van a quedar o saciados o hastiados. Es tanto lo que le hablas de la palabra que o la van a coger con gusto o se desesperarán. Pero es función de los padres mencionarle la palabra a los hijos. Hablarle lo que Dios ha escrito. Porque es para su beneficio. Aleluya. Aleluya. Es
por su bienestar. Más importante es que anden con el temor de Dios y amen a Dios. Es más importante que se gradúen de doctor en la universidad, de arquitecto, de ingeniero o de lo que fuera. Es más importante que conozcan la palabra y la vivan, y vivan diferentes en este mundo, respetando a Dios y buscando conocer a Dios más. Es más importante que cualquier cosa que este mundo les pueda ofrecer. Más importante. La Biblia dice, atesórala, engrandécela, busca esa sabiduría. Es mejor que el oro y que la plata. Es más valiosa que las piedras preciosas. Esa sabiduría que nos hace vivir diferentes, que nos hace ser diferentes, que nos hace andar, caminar diferentes. Sin orgullo, pero sabiendo que nuestro Padre está aprobando nuestra manera de vivir. Aunque los demás no entiendan y se burlan, tú sigues en paz porque sabes que estás bien con Dios. Y dice aquí, repítela a tus hijos. Cuando estás en la casa, habla de ella. Cuando estás caminando, habla de ella. Donde estés, habla de ella. ¿Cómo voy a hablar de ella si no la sé? Por eso dice, esa palabra debe estar en tu corazón. Tienes que leer la Biblia, tienes que entender la Biblia, tienes que buscar conocer la palabra para poderla hablar luego. Cualquier situación pasa en la vida y yo sé que como padres queremos aprovechar para dar enseñanzas a nuestros hijos. De todo se puede dar enseñanzas, de todo. Si tiene sed, si no tiene sed, si tiene hambre, si no tiene, si tiene dinero, si no tiene, si tiene salud, si está enfermo, como quiera hay enseñanzas, basándonos en la palabra. Y nuestros hijos conocerán que la palabra de Dios se aplica en todas las situaciones de la vida. En todo momento de la vida tenemos una palabra de vida en nosotros, una palabra sabia que viene de Dios mismo. Pero tenemos que enseñársela. Hay de aquellos niños que no tienen la dicha de tener algún padre que le enseñe la palabra. Porque luego lo que van a saber es lo que está afuera en la calle. Y quizás le pueda pasar como a Cam, el de Noé, que no supo diferenciar porque quizás no sabía que había que honrar a su padre. ¿Cuántos niños están pagando las consecuencias hoy en día por la falta de enseñanza en el hogar de la palabra de Dios? Hermanos queridos, los consejos que un padre bueno puede dar a sus hijos son los mejores, si estos consejos son basados en la palabra de Dios, en el consejo bíblico. Lo demás es vanidad, lo demás es conocimiento vano. Lo que está aquí es lo valioso, es lo valioso. Yo quiero terminar en el libro de Juan. Voy a ir al capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8. El versículo 29. Juan 8, 29. Y quiero que no deje a un lado el contexto de este mensaje. Hay una palabra de sabiduría que si la crees y la aplicas, puede salvarte de un momento terrible que ha de venir sobre la generación impía. Puede hacer la diferencia al final, lo que vivas. Que por causa de tu vivir diferente, puede ser la bendición también para los tuyos, como pasó con Noé y su familia. Pero aquí dice Juan 8, 29, Cristo hablando dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo, el Hijo. Si hay algo que ha sido torcido en la manera en que escuchamos muchas palabras hoy en día, es el amor de Dios. Porque se habla tanto del amor de Dios que no tenemos temor de Dios.
Parece ser que porque Dios es tanto amor, no tengamos nadie temor de ningún castigo, porque me ama tanto que yo podré hacer lo que quiera y al final me dice, ay hijito, tú eres muy débil, vaya ya. No es así. Es importante que despertemos, que abramos los ojos. Jesús, el Hijo de Dios, en la tierra, Él no dijo, porque mi Padre me ama tanto, nunca me ha dejado solo. Él dijo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Por eso no me ha dejado solo. Es importante que conozcamos la diferencia. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Si esa verdad penetrara en nuestros corazones, cambiaríamos nuestra manera de vivir. Seríamos diferentes. No seríamos más amoldados al mundo. No seríamos más semejantes a los que nos estén rodeando, pecando y haciendo inmundicias y tontas cosas que ofenden a Dios. Seríamos distintos si viviéramos para agradar a Dios. Si viviéramos para buscar la sonrisa del Padre. El Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Hijo de mi amor. Que Dios el Padre pueda decir de ti y de mí, esta es mi hija, mi hijo amado, en quien me deleito, me complazco. La manera en que actúa me trae honra, porque la Biblia dice honra, Padre, tenemos que honrarlo a Él sobre todo. Honra a tu Padre Celestial con tu manera de vivir en esta tierra. Hónralo, que Él no te va a desamparar nunca. Capítulo 3 de Juan, y ahí voy a terminar. Versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera me amó, que su Hijo vino a morir por mí. Porque Dios me amó tanto, que su Hijo vino a morir por mí. Porque, dicen algunos, si no hubiera más nadie en la tierra, solamente yo en la tierra, como quiera hubiera venido el Hijo de Dios a dar su vida por mí, porque Dios me ama tanto. Y torcemos, eso es una verdad, pero la torcemos en el significado. Amó Dios tanto al mundo, que en lugar de hacer como pasó en el tiempo de Noé, que destruyó la humanidad, mandó a Jesucristo a morir en lugar de la humanidad, para que todos aquellos que reconozcan que han ofendido a Dios, han vivido vidas terribles delante de Dios, crean en el Hijo de Dios que vino a tomar su lugar de muerte y por ese creer en Él, entonces puedan vivir delante de Dios vidas nuevas en su presencia. Ese es el sentido de este versículo. Tanto nos amó Dios a nosotros que no mandó el juicio antes de enviar el Salvador. Mandó primero el Salvador para que todos aquellos que decidan creer en el Salvador no tengan que pasarle lo que le pasó a los demás en el tiempo de Noé, de ser destruidos, de ser condenados. Pero es el que cree en el Hijo. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado, dice la Biblia. Y dice, termino en este versículo, esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Oh, Dios es terrible. ¿Cómo Dios va a condenar a millones de gente?
ellos se condenaron solos. Dios no los mandó a pecar. Pero ellos pecaron porque aprendieron a pecar, eso es cierto, pero Dios envió a alguien para que enseñara la manera correcta y decidió enviar al Salvador para que pagara por todo lo que hicieron malo en el pasado, pero no quisieron creer. ¿Por qué no quisieron creer? Porque sus obras eran malas. Y venir a la luz significa un contraste muy grande. Normalmente la mayoría de los delincuentes opera en la noche, en la oscuridad, en donde no les vean, donde si hay cámaras les cortan el cable y tratan de que nadie sepa que ellos están allí. Porque el mal se mueve mucho en la oscuridad, pero cuando llega la luz, ilumina todo lo que estaba malo. Y tú puedes ver que esto no está bien, esto no está correcto. Jesús dice, la condenación viene porque la luz llegó y ellos no la quisieron recibir. No quisieron ser iluminados. No quisieron ver lo malo que estaban viviendo. Quisieron mejor quedarse en su manera de vivir y ya están condenados. No necesitan un diluvio, ya están condenados. ¿Cuántas personas aquí mismo estaremos viviendo apartados de esta luz que ilumina todo? Con la falsa creencia, la falsa percepción mental de que algún día todo se resolverá, porque Dios me ama tanto que todo va a salir bien. Dios te ama tanto que Jesús vino a pagar el precio por ti. Pero si tú no recibes su gracia o te burlas de su gracia, entonces el castigo sobre ti va a ser peor, porque te has burlado del Hijo de Dios. Hermanos queridos, nosotros como padres recibimos este consejo de nuestro Padre que nos dice, no te juegues con Dios. Recibe la palabra, recíbela. Dios te ama tanto como un padre a su hijo amado que busca enseñarle las cosas como son para que no viva una ilusión, sino para que viva una realidad, para que sepas cómo comportarte en la vida, para que no andes como los demás, sino anda como Dios quiere que andes. Al final se verá la diferencia. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea Dios que por medio de su palabra nos alerta a nosotros. Nos avisa que se está acercando algo terrible y no se deje llevar del cuento de que alguien ponga una fecha y que esa fecha es. No le crea nunca. Cuando alguien diga es la fecha porque la Biblia, los números, no se deje otra vez envolver con eso. Nadie sabe. Vendrá repentinamente. Repentinamente. Tenemos que estar preparados para un encuentro con Dios en este mismo momento. Y cada momento de nuestras vidas debemos estar preparados para un encuentro con nuestro Dios. No creamos que Dios es un juez flojo, de estos que se dejan comprar en la tierra. Dios es justo y aplica justicia en todo. Es justo. El perdón que te da es porque Él es justo, porque ya Jesús pagó el precio y no te lo cobra de nuevo a ti. Por eso no te cobra. Pero si desprecias el precio que Jesús pagó por ti, entonces tú tendrás que pagar tus deudas delante de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a caminar con el temor de Dios. Si queremos verlos a ellos progresar en sus vidas, más que matemática, biología, sociología, trigonometría o no me entra lo que fuera. Nada de eso es tan importante como la palabra. Enséñale la palabra, predícale la palabra, háblale a tiempo y fuera de tiempo, en la casa, en el camino, cuando duermen, cuando se levantan, como nos dice Deuteronomio 6. Es por su beneficio. Y le decimos, como leíamos en el libro de Proverbios, oye, hijo mío, oye lo que te estoy hablando, es por tu beneficio, es por tu propio bien que el Padre nos dice esto. Pongámonos de pie, por favor. Bendito eres, Jehová.
Bendito es tu nombre, Dios. Bendito eres, Dios. Quizás hay aquí personas que están jugando con Dios. Quizás hay aquí personas como el hijo de Noé, Cam, que creía que no era nada burlarse de su padre, y la maldición que recibió tuvo repercusión en su descendencia. Quizás hay aquí personas que creen que Dios le ama tanto que lo que hagas no hay problema. La Biblia dice, Dios te ama tanto que te va a castigar. Porque Dios al que recibe por hijo, castiga. Y al hijo que ama, disciplina. Ese es el verdadero amor. Que cuando las cosas pasan mal en tu vida, no es porque Dios dejó de amarte. Al revés. Es para que no seas condenado con el mundo que viene eso sobre ti. A ver si despiertas. Y hay personas que no entienden hasta que le llega el mal. Pero yo te digo, la Biblia dice que el que se desvía de su caminar será quebrantado. Si por alguna razón te has desviado o te estás por desviar, hay una alerta roja para ti. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. No creas que vas a escapar, porque Dios es un Dios santo. Dios quiere darte su santidad por medio de su Espíritu, que es el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Cuando tú decidas no tener más en ti esa inmundicia, cuando tú decidas no vivir más en la manera que lo estás haciendo, cuando tú decidas apartarte de esas cosas que ofenden a tu Padre eterno, tu Padre celestial. Hoy es día de ponernos a cuentas con nuestro Padre, porque Él nos ama tanto, que Jesucristo pagó el precio que teníamos que pagar con tal de que creamos en Él. Y si creemos en Él, le obedeceremos. Solamente tú obedeces cuando crees que quien te habló tiene autoridad. Y si le desobedeces, si la persona tiene autoridad, entonces va a venir contra ti. Si era un juego, pues no va a pasar nada. Si tú crees que Dios habla con autoridad en su palabra y no le obedeces, estás jugando con tu propia vida. Estás jugando con tu futuro y el de tu familia. Y sabes, el mejor consejo no es el que a mí más me gusta oír, es el que más necesito oír. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Es por nuestro beneficio. Es para que despertemos y sepamos que se puede vivir diferentes. Ahí tenemos a Noé, un ejemplo, y sobre todo tenemos a Jesucristo, nuestro máximo modelo, máximo ejemplo. Vamos a orar al Señor. El altar está abierto. Si tú tienes que pasar a ponerte a cuentas con Dios, te pido no te quedes allí en tu asiento, más bien acércate humildemente ante el trono de la gracia. Que Dios, si ve en ti un corazón arrepentido, Dios te va a perdonar, te va a limpiar, será borrado tu pecado. Pero si Dios ve en ti un corazón no arrepentido o hipócrita, que quiere aparentar delante de los demás lo que no es, ¿sabes? Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Voy a pedir que si tienes que pasar, pasa al altar y permite que Dios ministre tu corazón y te halle a ti y te limpie, y la sangre de Cristo limpie tu alma de todo pecado. El justo recibirá la bendición, el que se aparta será quebrantado. Si de alguna manera te dejaste engañar
Sabes, Dios te está hablando claro hoy, sin engaños, sin rodeos y sin paño tibio, porque es muy serio lo que tiene que ver con nuestro futuro eterno, demasiado serio para tomarlo a la ligera. Recibe este mensaje como el mejor regalo que tu Padre Celestial tiene para ti hoy. Darte esa convicción en tu alma de su gran amor por ti, que no quiere verte perder, no te quiere destruir. Adoremos al Señor un momento y permite